Gracias, Qué gracias, Jorge. lamentable, qué lamentable que estemos interrumpiendo tu día libre, Ruth. Te agradecemos mucho el gesto. Eh, para ponernos en contexto y no quitarte más tiempo del necesario, hoy día justamente lo que necesitamos es que Ruth nos exponga de alguna forma, aunque ya nos ha comentado algunas cosas, eh, en el fondo, cuáles son los procesos de admisión y matrícula o cuáles son las condiciones de admisión y matrícula de lo que es en la línea de el proceso de formación continua, es decir, de los programas no regulares o carreras no técnicas, ¿no? Eh, con Ruth ya habíamos, como les decía, ya habíamos recibido algunas definiciones, digamos, pero esta reunión particularmente tiene la idea de recibir esas definiciones ya de manera más formal, dejarlas plasmadas en acta, como hemos hecho con las otras reuniones, eh, y ya cubierta esta reunión con Ruth, ya el día jueves nos vamos a eh, concentrar en recoger de parte de ustedes todos los elementos para ya poder hacer la configuración base de la plataforma de UMAS. Eh, Así es que al final de esta reunión, si quieren, vamos a entrar en el detalle de esos temas, de cuáles serían los elementos que necesitamos. Pero ahora, en este rato, Ruth, quedamos atentos a lo que tú nos puedas exponer respecto de, como te decía, el negocio, digamos, o el proceso de negocio de lo que es la formación continua. Ok, ok, muy buen día con todos. Ya, entonces les comentamos un poco cómo funciona la dirección. Tenemos lo siguiente, nosotros aquí en formación continua, el servicio que brindamos básicamente es de capacitación. El requerimiento llega a partir de nuestra área comercial. Nuestra área comercial nos envía una solicitud de elaborar una propuesta técnica económica para una empresa en específica que solicita una capacitación. Nosotros elaboramos la propuesta, el área comercial lo envía a nuestro cliente y si es aprobado, pasa ya a la fase de ejecución, ¿no? De poder desarrollar la capacitación y la capacitación puede desarrollarse en este caso en diversas modalidades. Nosotros tenemos capacitaciones que damos 100% virtual, capacitaciones que es totalmente presencial y capacitaciones que son semipresenciales, ¿no? Que la teoría se da de manera virtual y la práctica de manera presencial. Entonces, una vez que ya ha sido aprobado, nosotros nos comunicamos con el cliente y inician las coordinaciones para su ejecución, siendo ello que nosotros le enviamos al cliente un formato en Excel que es el registro de participantes, ¿no? Le pedimos, por favor, remítase enviar el registro de participantes de presente curso. Ellos lo pueden, algunos lo envían días antes de la capacitación y hay otros que lo pueden enviar el mismo día de la capacitación porque tenemos dos públicos objetivos. Tenemos un público objetivo que son de la comunidad, o sea, de las zonas de influencia de las empresas, y otros que son sus trabajadores. Entonces, cuando a veces son de la comunidad, bueno, hasta que se pongan en contacto, hagan su proceso de selección y todo, como que nos dicen, oye, hasta el último día estoy luchando por tener participantes, así que no te lo puedo pasar, ¿no? Entonces, inicia eso. Ah, pero había un previo antes, perdonen. Entonces, nosotros enviamos la propuesta al área comercial, el área comercial se lo remite al cliente. Cuando el cliente lo aprueba, nuestra área comercial nos dice a nosotros, que somos el área académica, que ya podemos proceder a la ejecución. Y ese proceder a la ejecución tiene dos perspectivas. Uno, que a veces el cliente envía la orden de servicio y a veces solo envía un correo diciendo, bueno, confirmo o acepto la propuesta, proceder a su ejecución. Pero esperamos nosotros siempre como que el go, el visto de nuestra área comercial. Ya está. Entonces, Por favor, Ruth, sí, por favor, Ruth, dame un segundo. Voy a detener mi cámara sí, porque hay momentos en que
pierdo un poquito tu sonido. Entonces, para no tener esa pérdida, voy a bajar mi cámara un segundo, pero aquí te sigo escuchando atentamente y Ah, cualquier cosa yo te consulto, ¿ok? perfecto, perfecto, está muy bien. Ya, entonces, nosotros le pedimos la lista de asistentes y esa lista de asistentes termina siendo como una lista para nosotros, una lista preliminar, dado de que cuando inicia el curso tenemos varios escenarios. Uno es que toda la lista de participantes que ha enviado sean parte de la capacitación. Otro es que se retiren algunos estudiantes, ya sea porque por trabajo o porque en la comunidad tuvieron otra decisión, o también a veces lo que sucede es que un programa de capacitación a la vez es un programa de selección para la empresa. Es decir, nos dicen, por ejemplo, quiero que capacites en seguridad e introducción a la minería, poniendo un ejemplo de un proyecto que tuvimos. Nos dicen, ok, pero son 25 participantes, solo tengo 11 vacantes. Si tú ves que el segundo día el estudiante A, el estudiante B, faltó, me lo sacas de la lista, porque para nosotros su asistencia es fundamental y si ya él dejó de asistir, para nosotros está fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque están luchando por una plaza laboral y entonces les dice, ya está. Entonces, y así vamos pasando hasta que termine la capacitación. Y cuando ya termina la capacitación, ahí tenemos la lista final de participantes. Puede ser un poco más estable tener una lista de participantes cuando sucede en nuestras sedes o cuando sucede de manera virtual. Pero cuando las capacitaciones se dan en las unidades mineras es donde más desafíos tenemos porque son sus trabajadores y al ser sus trabajadores a veces, como no quieren que afecte su productividad, todo el tiempo están como, ok, sí asistió, no asistió, pero ya para ellos no termina siendo necesariamente un tema de impacto económico, sino es que sucede algo que ya escapa también creo que de ellos, del régimen de trabajo, de los desafíos que tienen, entonces de forma que se va desarrollando el curso, nos dicen, ok, va a entrar tal persona, va a salir tal persona, o esta persona se mantiene, o replanteen de esta manera. Entonces los participantes como que se van definiendo hasta algún momento del curso, y el día que concluye el curso, nosotros tenemos ya el registro final de asistentes, y con ese registro final de asistentes también tenemos sus respectivas notas, efectivamente, y elaboramos el informe final del curso de capacitación indicando cuál es la lista de participantes, sus notas, todos los resultados que se tuvieron. Y con esa lista de participantes, lo que hace mi equipo, que cada proyecto tiene sus coordinadores, algunos casos coordinadores y auxiliares de proyecto, toman esa lista ya en la etapa final del proyecto y van a la plataforma virtual, registran a los estudiantes y luego de eso se hace un proceso simultáneo de registrar a los estudiantes en la plataforma virtual y a la vez ya ingresar sus notas para poder tener el certificado en caso obviamente el estudiante haya aprobado con la nota mínima que establece nuestra propuesta técnica, ¿no? Entonces, el registro nosotros del estudiante para fines ya finales y formales lo hacemos cuando termina la capacitación, ¿no? Es eso más o menos el ciclo, si estuviera circunscrito en lo que es el tema de registro del estudiante. Ahora, otro aspecto importante es que aquí en formación continua, por lo menos hasta la fecha, de lo que estoy llevando a cabo la dirección, el 100% del pago lo hace la empresa. Y mayormente la empresa, hay dos formas de pago y quizá por ahí Vera Lucía también nos dará otros alcances. Aquí el estudiante, o sea, el participante no paga. Al ingresar no estamos viendo si el estudiante pagó, no pagó, esa no es nuestra preocupación porque la propuesta técnica tiene dos formas de pago. Uno, que el cliente paga cuando se terminó la capacitación y recibe el informe final que dice que el servicio de capacitación ha concluido,
Entonces, con eso él realiza el pago. Eso es uno. Y luego, dos, es que el cliente tiene para pagar en varias partes, ¿no? En dos partes, en dos o en tres partes, ¿no? Y ahí ya, en la manera en la que se va desarrollando la propuesta de capacitación, el cliente va pagando. Pero aquí no hay pagos de participantes para certificados ni para constancias de participación. No hay ninguna coordinación de pago con el participante, ¿no? Salvo por ahí haya uno que otra propuesta que tuvimos, creo que de fondo empleo, pero incluso no era el estudiante, sino una junta directiva. Hay todo un tema ahí, ¿no? Pero el estudiante no tiene aquí mayor participación en temas de pago. Eso es lo que indicaría y quedo atento también a las consultas. Bien, a ver, mencionar respecto de lo que tú planteas, Ruth, un par de cosas. En primer lugar, eh, creo ya lo habíamos mencionado a nivel de administración de cuentas corrientes, de que UMAS administra las cuentas corrientes de los alumnos, no de empresas, ¿no? Y por lo tanto, y por lo tanto, em, y por lo tanto, discúlpenme un segundo. Y por lo tanto, si yo quiero representar esas cuentas corrientes en alguna parte, ¿no? Representar esa cuenta por cobrar en algún lugar, necesariamente en el caso de este modelo de financiamiento, digamos, la responsabilidad comercial o la responsabilidad financiera finalmente es de la empresa en el 100% de los casos, como tú mencionas, ¿no, Ruth? Por lo tanto, esto se diferencia eventualmente de la situación o de cómo manejaríamos la situación de los alumnos subvencionados, que también son alumnos respaldados, pero que en el fondo, en ese sentido, de acuerdo a lo que hemos conversado, es un caso uno a uno, no de un curso de varias personas, sino que es un respaldo unitario, es decir, una empresa dice yo respaldo a este alumno y yo voy a financiar por él, y yo puedo de alguna manera generar ese compromiso contra este alumno en su cuenta corriente, pero dejando claro que el responsable financiero de eso es un tercero, en este caso una empresa, lo cual yo puedo después facturar directamente a ese tercero, ¿no? A diferencia de los casos de este caso, de estos formaciones de formación continua, en donde la negociación es directamente con la empresa y además hay distintos tipos de negociaciones, como planteas tú. Esto puede ir de frente, el pago de frente al final de la ejecución y también en cuotas o durante la ejecución de la capacitación. Por lo tanto, aquí habría que tener una consideración, Jorge, eh, María, en el sentido de que, estas cuentas corrientes eventualmente eh, no estarían siendo gestionadas dentro de UMAS, por el hecho de que UMAS no administra cuentas corrientes de empresas, sino que de estudiantes. ¿Ok? Eso es un primer alcance. Vamos a ver en el fondo cómo de alguna manera formalizamos la contabilización, ¿no? De estos movimientos y de alguna manera dejamos fuera del proceso de contabilización estas ventas y que vayan directamente por SAP o que vayan de alguna determinada forma que a mí me permita finalmente gestionar alguna cuenta por cobrar para terceros, ¿no? Y no así alumnos, cuentas corrientes directas. Si lo hago, ¿no? Eso, una cosa. Lo otro es una pregunta, María. Perdón, Ruth. Eh, si yo negocio con una empresa una determinada un determinado ciclo de capacitación, un curso, ¿no? Y ese curso, de alguna manera, estima la participación de determinadas personas. Dice, vamos a hacer un curso para eventualmente 20 personas, qué sé yo. Y tú me comentas la, eh, que la que los participantes en el fondo son de alguna manera dinámicos, ¿no? Que durante la ejecución del mismo curso se van definiendo y que finalmente al término del curso tengo de alguna manera el catastro final de participantes. ¿Qué pasa si ese catastro final de participantes varía respecto del número acordado o el número de participantes o el quórum mínimo del curso o lo que ustedes hayan negociado con ese cliente?
Eventualmente el valor final a pagar va a depender de tu lista final curso, eventualmente. Sí, lo que hacemos nosotros es actualizamos la propuesta técnica económica en tanto haya un impacto presupuestal, sobre todo cuando son presenciales, es donde hay mayor impacto presupuestal. Pero si, por Sí, ejemplo, claro, ahí me refiero, ajá, que si rentarás una sala para 20 y finalmente terminan participando 30, ¿no? Probablemente eso a ti tenga un impacto presupuestario. O lo mismo que si incurres en gastos para capacitar a 40 personas y llegan 10, probablemente eso desde el punto de vista de factibilidad comercial pierda sentido, ¿no? ujú. Sí, lo que nosotros hacemos, y como el cliente también es conocedor de su realidad, ellos conocen, nosotros también, y lo que hacemos cuando eso suceda, en caso hubiera impacto presupuestal, porque a veces no la hay, porque como hay un alumno, entra un alumno más y lo otro ya está costeado, no pasa nada, depende del número de estudiantes también, por supuesto, pero en caso hubiera un impacto presupuestal, actualizamos la propuesta técnica económica, el cliente también lo sabe, ellos lo aceptan y se actualiza y pagan el nuevo monto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bien. A ver, un par de antecedentes adicionales. Uno tiene que ver con, una cosa tiene que ver con eh, el registro de la información, ¿ya? Eh, Acá en UMAS, en el módulo de formación continua, también tenemos la posibilidad de cargar las nóminas de curso, las nóminas de participantes en forma masiva a un determinado curso. Y en la medida que uno de estos participantes, que los participantes van siendo matriculados en el curso, ¿no? Siendo inscritos formalmente en este curso, ya quedan registradas en nuestras bases de datos como alumnos y por lo tanto el primer día del curso, si es que para este curso en particular se tiene ya la lista de participantes, el profesor podría tener, si ese curso está planificado académicamente, ya vamos a ver o van a ver ustedes con el equipo de trabajo académico eh, lo que tiene que ver con las definiciones y las configuraciones académicas para permitir generar la planificación de estos cursos desde el punto de vista académico formal en el sistema y por lo tanto la generación de las listas cursos, el registro de asistencia, el registro de notas, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene, todo lo que dice relación con la ejecución académica de esa participación, ¿no? Y desde el primer día, en el fondo, yo puedo tener el curso total. Y durante la ejecución de ese curso puedo agregar discrecionalmente nuevos participantes y también puedo desactivar académicamente participantes de ese curso, lo que no significa eliminarlos, como que nunca existieron, sino que por alguna razón, habiendo estado dentro de la lista curso, han sido desechados o descartados. ¿Ok? Pues ya puede hacer esto por lo que tú mencionabas, el control de la asistencia o qué sé yo, eh, en ese sentido, tú me decías que siempre hay ciertos desafíos en términos de poder plasmar en el sistema la asistencia cuando el control de dicha asistencia no la tienen ustedes, se tiene una ejecución en terreno, por ejemplo, y ustedes no se enteran a lo mejor hasta después de una semana si las personas fueron o no fueron a esas sesiones o qué sé yo, ¿no? Eh, Ujú. entonces, en este sentido, Ruth, este sistema permitiría eventualmente tener el registro total de los participantes que hubieron en algún momento y que también salieron o se agregaron en su determinado momento. ¿Ok? Ujú. Ahí tengo una pregunta. Podríamos. Y no hay dices que no hay la posibilidad de eliminar, ¿no? No, sí, sí, existe la posibilidad de eliminarlos, ¿no? Ah, eso Existe. está muy bueno. Puedo ir a matricular 20 y luego, por ejemplo, anular la matrícula de uno y eliminarlo de frente del sistema como que nunca existió, como que nunca hubo registro de ello, o también yo lo puedo eliminar desde el punto de vista administrativo y decir, esta persona que estuvo inscrita en este curso hoy está eliminada y por lo tanto no es parte de la lista curso oficial, pero sí estuvo y fue eliminada, ¿ok? Ah, ok. Tener Ah, un ajá, control ajá. completo de los que estuvieron, que fueron eliminados y los que estuvieron y terminaron exitosamente el curso, eventualmente, para tener también toda esa información eventualmente como referencia, ¿no? Ok. Y A eventualmente, nosotros nos interesa más la opción de eliminarlo, es decir, que no existe, o sea, hoy inicia el curso, registramos a los 20.
Y si se retiraron 5, lo que queremos es que los 5 no aparezcan en el sistema, porque ya nos ha Ok. pasado con 3 clientes que no, como también para ellos es un tema de empleabilidad, a veces los estudiantes dicen, sí, pero yo estoy registrado, y les genera un compromiso social y entonces es un tema muy sensible para nuestros clientes, entonces decimos, ok, no lo vamos a registrar, vamos a esperar hasta el final. Entonces, a nosotros nos gustaría aprender esa opción de los registramos a los 20. O sea, si aumentan no va a haber ningún problema, porque eso está bien para No, la no, no, empresa no. y para nosotros. Pero si Ujú. nos gustaría esa opción de eliminarlos, o sea, que no aparezcan en la plataforma y solo estén al final los que quedaron en dicha capacitación. De acuerdo. De acuerdo. Esa decisión finalmente la toman ustedes. Ustedes pueden determinar, eh, determinar el hecho de hacer permanecer a estos eventuales eliminados en las nóminas de curso con su caracterización de eliminado, obviamente, diferenciado del resto, o Ujú. definitivamente hacerlos desaparecer y esa es decisión de ustedes. Ahora, em, eso respecto de estos alumnos eliminados. Iba a tocar otro tema que me gustaría nos pudiesen aclarar, eh, y es el tema de la plataforma de ejecución de estos cursos, porque debemos nosotros aclarar, Jorge, en este sentido, de que UMAS no provee una plataforma para la ejecución de las capacitaciones. Es decir, si ustedes tienen capacitaciones virtuales, me imagino que tienen eventualmente alguna plataforma para la ejecución de estos cursos a distancia, ¿no, Jorge? Sí, correcto, te refieres al LMS. Sí, claro. Sí, sí. Ujú. Sí, es correcto. Bien. Y en este sentido, para efectos de la ejecución de estos cursos, ¿ustedes hoy tienen algún proceso de carga de nóminas de cursos, alumnos o algo que eventualmente hubiese la necesidad de integrar para la ejecución de estos cursos virtuales? Creo que esa respuesta nos la puede resolver mejor Sergio, que está más ligado al tema de las coordinaciones para la ejecución del desarrollo de estos cursos. Sergio, no sé si nos pudieras comentar, por favor, cómo es que, por ejemplo, para los cursos virtuales que se dictan en formación continua, finalmente eh, entiendo que usan muchas veces la plataforma como el Moodle para justamente el desarrollo de estos cursos o clases. ¿Nos podrías comentar, por favor, es Antes el de darle procedimiento? pase ahí a Sergio, si me permite, Jorge, Sí, Ruth. eh, eh, esta pregunta que hacían hace instantes de que aquí no se puede programar los cursos, nosotros en lo virtual tenemos dos modalidades, ¿no? Sincrónica, es decir, vamos, programamos, entramos a la plataforma y programamos las clases en Zoom. Entonces, ingresa el estudiante con su usuario y contraseña, va a la clase y, y se acabó, ¿no? O sea, ingresa y ya recibe sus clases, pero programamos esas clases en la plataforma. Entonces entiendo que aquí lo vamos a seguir haciendo por Moodle, Es ¿o cómo justamente, va a ser aquí? sí, eso es lo que queremos vislumbrar, O básicamente, sea, porque porque nosotros en lo virtual, sí, 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 termina para continuar. las opciones en realidad pueden ser varias, incluyendo por ahí alguna en la que no necesitemos este tipo de herramientas. Pero si estamos hablando de lo virtual, como se hace básicamente en carreras técnicas, y entiendo que no es el caso muchas veces para formación continua, pero digamos que para hacer una comparativa, en carreras técnicas, primero tenemos una sábana de estudiantes que tenemos que hacer una planificación de reserva de recursos, llámese eh, salas de Zoom o secciones o eh, Docentes. exacto, o si no también es aulas en el Moodle, ¿no? O secciones, como lo quieran ver, las que se tienen que programar previamente para que sus alumnos, una vez sean registrados, puedan acceder a estos recursos virtuales, ¿no? Entonces, un Lo poco, mismo que hacemos aquí en formación continua. Cuando ah, tenemos la lista de participantes,
entramos y los registramos a todos para que tengan usuario y contraseña. Por ejemplo, ayer he empezado un curso, ¿ya? Ayer justo te está dictando todo el día, por ejemplo. Entonces, han agarrado esa lista, los han registrado y cada estudiante ya entra con su usuario y contraseña y ya sabe a qué hora tiene la clase, con qué docente tiene la clase, de qué curso es la clase, y él entra con su usuario y contraseña a poder recibir su clase sincrónica, o por el otro lado, en caso sea sincrónico, ahí tiene sus videolecciones, tiene sus PPTs, tiene sus manuales, infografías, lo que quiera que el curso, como haya sido diseñado, ¿no? Claro, básicamente lo que queremos tener claro es la secuencia, ¿no? Por ejemplo, como digo, en carreras técnicas tenemos una lista, se hace el registro a nivel de sistema y una vez hecho el registro a nivel de SIGE, ¿no? Procedemos a elaborar el tema de la planificación de recursos virtuales, ya sea con Zoom o con Moodle, ¿no? Entonces, un poco Ujú. lo que queremos tener claro, o José más que nada, es cómo es esa secuencia a nivel de formación continua, ¿no? Ustedes de igual manera reciben, entiendo, un registro de participantes, se reservan los recursos, se generan l- los espacios virtuales que se tengan que generar y se procede con la ejecución. Básicamente ese sería el flujo. Sí, programamos las clases, o sea, lo que hacen el equipo, todo, cada coordinación que en los proyectos, lo que hace mi equipo es ingresa y hace todas las programaciones para que al estudiante en su calendario, si yo fuera el estudiante, entro con mi usuario y contraseña, y como alguien ya programó mi curso, yo ya puedo ver mi curso, puedo ver todos los materiales y entonces los programamos a cada uno de ellos, le asignamos el docente para el curso, ¿no? Pero igual le doy pase a Sergio si por ahí tiene algunos alcances que añadir. Vamos, Sergio, por favor. Ok, gracias Ruth. No, en realidad todo tal cual, como lo ha explicado Ruth, estaría perfecto. Siempre, consulta, siempre se utilizan estos recursos, ya sea Sigue, ya sea Zoom o ya sea Moodle, para todos los casos, o depende del tipo de curso que sea eh, acordado previamente con el cliente. Para lo virtual solo tenemos dos escenarios. Uno, en los cuales las clases son 100% sincrónicas, es decir, Zoom. Dos, donde utilizamos el Zoom y llevamos la parte asincrónica. Para nosotros, lo parte asincrónico básicamente son videolecciones, manuales y PPTs y sus evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones se registran Eh, a nivel de... Las evaluaciones se programan o sea, las preguntas, todo se programan en la plataforma y el estudiante resuelve el examen en la plataforma en un tiempo determinado, envía y todo se va registrando en la plataforma, ¿no? bien. Te refieres a Moodle, Mira, una ¿cierto? consulta, Ujú. Ok, disculpa, Jorge, por favor. sí. Tú estabas haciendo un alcance, te interrumpí, me parece. No, no, básicamente, o sea, quería saber, para que se tenga claro, cuáles son los recursos que se utilizan a nivel de formación continua. Estábamos hablando del sistema de gestión académica actual que tenemos, que es, sigue. En algunos casos, como nos comenta Ruth, tenemos la otra herramienta para el desarrollo de las clases virtuales, que en este caso utilizamos Zoom. Y para la parte asincrónica, es decir, para la carga de contenido, seguramente entiendo que se utiliza Moodle. Vale, vale. En este caso, ¿ustedes contarían con sitio de alumnos en la implementación de este proyecto, Jorge? Yo entendería de que sí, Ok, eh, a menos que no sé cómo se está manejando en UMass, pero volviendo al caso del sistema actual que tenemos, ¿no? El flujo más o menos funciona de la manera que te comentaba. Primero con una lista de previamente acuerdo. registrada y luego de ahí la generación de todos los espacios o ambientes virtuales que se necesiten. Dale. Dale. Estaba consultando el tema del sitio de alumnos para este modelo mixto o asincrónico, ¿no? En el sentido de que se pudiese disponibilizar en el sitio de alumnos todo lo que tiene que ver con información respecto al curso, apuntes, material de apoyo y todo eso, ¿no? Que eventualmente sería una alternativa. Pero quería hacer una pregunta, voy a ir a una situación de exageración, digamos, Ruth, pero, por ejemplo, si tienes un curso,
que una empresa está dictando para 200 personas, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Puede ser una exageración o pueden haber casos así, no lo sé, lo desconozco. Pero, por ejemplo, un curso para 200 personas y va a ser un curso sincrónico. La coordinación de las sesiones de Zoom correspondientes a esa capacitación, las sesiones, digamos, eh, ¿cómo se llama esto? Las sesiones que sean iterativas en determinados horarios, tal fecha, tantos invitados, ¿no es cierto? 200 invitados a la reunión. Eso lo hace tu unidad de coordinación y ellos generan las sesiones de Zoom y registran los 200 correos electrónicos de los 200 invitados directamente y despachan, ¿no? Sí, hemos tenido, por ejemplo, un curso con 300 participantes, lo hemos dado en 16 aulas en simultáneo, por ejemplo, pero sí, se registran absolutamente todos. Manual. Sí. Y otro Perfecto. tema importante para el uso de la plataforma, que entiendo no es la agenda que hoy nos convoca, pero sí para nosotros es fundamental, es el tema del certificado, ¿no? Cuando ya nosotros en la etapa final registramos a los estudiantes, luego lo que hacemos es descargar el certificado, o sea, llenamos la información en la plataforma virtual que ya tiene una plantilla de certificado, luego descargamos ese certificado para enviarlo al cliente, que entiendo yo será tratado en otro momento esa parte de los certificados, ¿no? Así es, así es. El tema de la parte de certificaciones lo ven con Carolina Alcayaga, que es, eh, que es en este caso la encargada de proyectos desde el punto de vista académico, de los servicios académicos. Bien. A ver, me queda bastante claro. Lisbeth, Jorge, Pamela, ¿ustedes tienen alguna duda respecto de lo que ha expuesto Ruth? Por mi parte, por ahora no tengo dudas. Ok, gracias, Lisbeth. Jorge, ¿todo claro? ¿Todo bien? Yo sí tengo dudas, Ruth. Dale, Pame, por favor. Sí, porque eh, un poco se trató de diferenciar entre cursos técnicos y o sea, perdón, Información continua, lo que estamos viendo. y formación continua, o sea, carreras técnicas y formación continua, ya en cuanto a los pasos. Entonces quiero saber si Ujú. efectivamente son los mismos pasos, más allá de los recursos, si sincrónico o asincrónico, son los mismos pasos, se planifica, se generan los listados, eventualmente se sacan o no sacan cursos. Claro. Eso desde el punto de vista, eso desde el punto de vista académico, Pame, el método es exactamente el mismo. Es decir, tenemos Perfecto. una versión que está publicada, que tiene un acuerdo comercial, tiene un valor por participante eventualmente. Se hacen las matrículas de esos alumnos con la característica particular que se mencionó Ruth, en el sentido de que la lista de curso es dinámica, ¿no? Y eso, Durante la ejecución del mismo curso van a haber alumnos que van a desaparecer de la lista, digamos, ¿no? De la lista y vamos a agregar eventualmente nuevos participantes y vamos a tener finalmente una lista definitiva de curso con participantes con una característica un poco dinámica. Pero sí, es la característica que hemos visto de la no. implementación del módulo, digamos. ¿Ok? Y Así es que y en la ese sentido. segunda pregunta es, porque lo indicó Jorge, pero no Ruth. Para las clases sincrónicas usan Zoom y para las asincrónicas usan Moodle. ¿Así es? Sí, así Así de es, así es. categórico. Así es, sí. Pero algo que sí aprovecho tu consulta, Pamela, es para ver que este tema de los cursos virtuales es en tanto tengamos un servicio de capacitación virtual, pero si nuestros servicios están en las unidades mineras o también nosotros alquilamos lugares donde dar capacitaciones, nuestros estudiantes no pasan por esto, ¿no? No son registrados. Ellos son registrados en la etapa final o sea, matriculados o ahora al inicio, como estamos conversando y sus certificados, pero ya no hay ninguno, no pasan ni por el Moodle, no hay nada de eso porque el servicio no lo requiere. Ujú.
Yo tengo una pregunta, José. Em, con respecto al tema de cálculos de horas de dictado, que entiendo, Ruth, que es el mismo procedimiento para todo CETEMIN, de que hay un cálculo de horas de dictado de cada uno de los instructores para poder hacer los pagos finalmente de remuneraciones, o ya es algo previo, al igual como lo que se hace con los clientes directamente, un acuerdo previo con los instructores o docentes, de cuánto es, Esto es un acuerdo con los instructores. no O hay sea, no hay una, digamos, una fiscalización en cuanto a las horas de dictado. O sea, siempre y hay cuando, un seguimiento claro, hay un seguimiento para que cumplan las horas de la malla curricular, pero esas horas de la malla curricular, este, o sea, hay dos cosas. A nivel académico decimos, ok, usted ha sido contratado para dictar 32 horas y nos vamos a asegurar que usted dicte las 32 horas. Pues, y todo el equipo está pendiente de que se cumplan esas 32 horas. Uno, a nivel académico. Pero a nivel de pagos, ya él puede haber realizado un material adicional o puede haber enseñado un feriado o puede haber dicho, mira, yo sí acepto trabajar con ustedes, pero tal fecha yo creo que me paguen tanto. Entonces ya hay una serie de alcances. Decimos, ok, en tu contrato va a ir con esta lista general, pero adicionalmente te vamos a pagar esto. Entonces él dice, ok, estoy de acuerdo, entonces vamos. Pero no es que enseñó 32 horas y necesariamente solo se le va a pagar las 32 horas, ¿no? Hay tanto por GTH en coordinación con ellos, ya sabemos finalmente cuál sería el monto final a pagar, ¿no? entiendo. Ahí, José, ya conociendo este flujo, consulta, UMAS tiene la capacidad de poder registrar esa contabilidad en cuanto a que a nivel de negocios sí sería relevante ese tipo de información que se genera o se desprende de la ejecución de estos proyectos de formación continua para el tema de seguimiento o cualquier otro tipo de análisis que se requiera por parte de la dirección. Efectivamente, Jorge, efectivamente estas, por decirlo de alguna forma, si tú tienes un alumno de formación continua, desde el punto de vista financiero, es un alumno que tiene las mismas características que un alumno de formación Carrera regular, técnica. por decirlo así, de carrera técnica. Es- eh, a ver, estoy hablando de las cuentas corrientes, ¿no es cierto? En el fondo, las cuentas corrientes de esos alumnos están en los mismos repositorios que las cuentas corrientes de los alumnos regulares y por lo tanto la contabilización de esos ingresos eventualmente puede ser manejado directamente desde UMAS. El tema es que vamos a tener que tener ciertas consideraciones para que eventualmente, así como vamos a contabilizar el ingreso cada vez que matriculemos a uno de estos alumnos, ¿no? La venta del servicio de capacitación, el compromiso por cobrar debe ser generado o definido de manera tal de que en la contabilidad sea reflejado como un compromiso por cobrar a las empresas y no así como un compromiso por cobrar a los alumnos. ¿Ok? Ujú. Em, Bajo qué características y bajo qué condiciones ya lo analizaremos en detalle cuando estemos viendo los procesos de centralización, pero sí, efectivamente, UMAS tiene la capacidad de representar contablemente estos ingresos. Creo haber entendido eso de tu pregunta, Jorge. Más que nada me refería a los egresos en realidad, ¿no? Porque, o sea, considerando el tema de estos pagos a El tema los del pago instructores. docente, Ajá. dale, pero el tema del pago docente, si bien es cierto, es un tema que podemos después revisar en conjunto con la gente de la implementación académica, también es parte del módulo académico, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ah, ok, ok. Perfecto. Lo revisamos con Acá calma. conmigo tendríamos que hablar, conmigo se hablaría estrictamente de los ingresos. Ok, perfecto. Genial. Bien, Em, bien. otra cosa, Ruth, no sé si por ahí me parece haber escuchado en reuniones previas el tema de una posible venta no a empresas, sino a público en general. Sí, Esa, sí, eso iba a mencionar, gracias. Sí, ajá, hasta el momento tenemos
capacitaciones que hemos realizado netamente corporativo, pero sí, eventualmente, en el mediano y largo plazo, podríamos brindar capacitaciones al público masivo, en donde el que paga será ya el estudiante, ¿no? La persona. Así es, así es. Bien. En Todavía no ese tenemos sentido, un curso de estimados, eso, pero esa probabilidad existe. sí. Bueno, en este caso, la plataforma no nos pondría ninguna restricción en este sentido. Podemos hacer cursos de tipo abierto, ¿no? Y en esa instancia, la única diferencia, estimados, eh, sería a nivel de financiamientos, ¿no? En el sentido de que estos cursos abiertos serían financiados por personas individuales y por lo tanto su forma de financiamiento, si es que se considerara la venta a crédito, digamos, en cuotas, sería un instrumento distinto al que usamos regularmente para la venta corporativa, puesto que esos compromisos sí serían eventualmente compromisos seguibles contra las personas, digamos, ¿no? Eso, como les digo, siempre y cuando en este proceso de formación continua se considere la potencial venta en cuotas, digamos, ¿no? Siendo la diferencia de la venta directa o la venta en efectivo o al contado que no generaría eventualmente cuentas por cobrar, por decirlo así, sino que generaría directamente ingresos y no generaría activos por cobrar. Jorge, ¿tú ibas a comentar algo? No sé si aprovechando la presencia de Vera Lucía que ve toda la parte de cobranzas, se tenga alguna duda con respecto, no sé si directamente a la cobranza o a la facturación tal vez, por parte de usted, de tu equipo, José. Ujú. O ¿No? quizá Por este aprovechamos, lado, Vera, ujú. para aclarar el proceso que llevas de parte, o sea, viendo estrictamente la parte de formación continua, el tema de cobranza. Sí, buenos días, ¿qué tal? Algo que me queda así como una duda es cuando yo, pues, si bien la deuda no es con el alumno normalmente, o sea, es directamente con la empresa y como dice Ruth, nosotros los que se inscriben, ingresan directamente al aula o a las clases virtuales. Los alumnos no ven conmigo, no se contactan conmigo, yo me contacto directamente con el cliente, con este caso con la empresa y honramos, pues, de acuerdo a las coordinaciones con el área comercial, las formas de pago. Siempre hay consultas o sea, de tiempo en tiempo que me dice, llama un alumnito y dice, señorita, yo quiero saber si debo o no debo. Entonces yo no lo encuentro como carrera técnica o como formación, lo encuentro como empresa. Entonces, a mí sí me gustaría saber si en el reporte, en donde ustedes van a hacer el procedimiento, va a decir, por ejemplo, Vera Lucía Sedano, abajo ha auspiciado Buenaventura y el nombre del proyecto. Eso a mí particularmente me ayuda mucho, porque como les digo, para mí el alumno en mi SAP no existe. Quien existe para mí es la empresa. Sin embargo, para temas académicos, el alumno sí existe, pero no existe como empresa. No sé si me dejo entender. Ujú. Entonces, yo quisiera saber si es que sí va a haber esta opción, o sea, si le van a poner pues, un ítem, algo. Está perfecto lo que tú mencionas, Vera Lucía, y es justamente lo que yo les explicaba, que en este sentido, este alumno que viene en un curso de capacitación corporativa, desde el punto de vista financiero, en tu SAP, como dices, no va a figurar, porque la venta se hace a la empresa y el responsable financiero de esa deuda o del pago de esa venta es la misma empresa. Desde el punto de vista comercial, ese alumno, o desde el punto de vista financiero, si lo queremos ver, o contable, ese alumno no existe, en SAP no va a existir, pero sí va a tener en UMAS ese alumno un registro de alumno en la versión de curso que corresponde y va a tener una cuenta corriente también que va a corresponder al costo individual eventualmente de ese curso, ¿ok? Em,
del valor individual potencial, digamos. Pero sí tú vas a poder tener en el mismo sistema, ya no vas a tener que irte a otro lado, no vas a tener que ir a un sistema distinto, ¿no? En UMass sí vas a poder tener toda la información desde el punto de vista académico, es decir, en los cursos de capacitación o en las carreras específicas que ese DNI ha participado, y cuáles han sido las consideraciones eh, comerciales, digamos, de cada una de esas matrículas, independiente de que contablemente eso esté llevándose por el lado de la administración de cuentas empresas. Ok, ¿Se perfecto. entiende? Sí, te entendí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Gracias. No, por nada. ¿Cómo sería ese Bien. tratamiento, José? Igual para eh, alumnos, ya sea auspiciados o que vengan por un proyecto de formación continua, que son dos cosas distintas. Estamos hablando de dos líneas de carrera Eh, distintas. evento- efectivamente, Jorge, efectivamente. Porque en el fondo las determinadas formas de pago eventualmente nos van a poder indicar, y eso seguramente va a requerir algún tipo de ajuste al proceso de centralización, en el sentido de que determinadas formas de pago van a pasar, ¿no es cierto? O el efecto de esas formas de pago, el efecto contable de esas formas de pago pueden pasar referidas o al alumno o al responsable financiero. Estaríamos hablando de generar boletas de un costo determinado con un beneficio que cubre el 100% de ese documento. Por ejemplo, o un compromiso que en el fondo, o una forma de pago que en el fondo a nivel de UMAS deja el compromiso saldado, pero a nivel contable deja ese compromiso pendiente en una cuenta por cobrar. Ujú. Me entiendes? Sí, sí, sí. Eso. Ok, Es ese más o menos el juego, justamente por el lado que tú estás mencionando. Es decir, no se genera una obligación desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, en la cuenta corriente del alumno, pero sí se genera la obligación desde el punto de vista contable contra la empresa. genial. Me queda clarísimo. Está bien. Bien, bien. Estimados, Ruth, creo que ya se ha comprendido con claridad, digamos, el desarrollo, digamos, de esta línea de negocio. Eh, Se entienden las consideraciones que tenemos que tenemos que tener a nivel contable también. Y creo que ya de aquí en adelante, Jorge, ya habiendo tenido estas reuniones que nos permiten de alguna forma ya levantar, digamos, nuestros procesos a implementar, eh, y las consideraciones que tenemos que tener en estos procesos de implementación, creo que ya podemos entrar más en detalle a todo lo que tiene que ver con el proceso de configuración de sistemas. Y para eso Cabrera, ya necesitamos... Cabrera, una consulta. ¿Has enviado un adjunto el día de hoy, un ejemplo de migración de las cuentas Sí, corrientes? Ahora sí. lo tenemos, justo se los he copiado a Vera Lucía, a todas las personas que están involucradas en este proceso, pero quería Ujú. saber si es que puedes dar una explicación, cuál es el pendiente por nuestra parte para que todo esté, para que no nos atrasemos con los tiempos. ¿Tenemos algún entregable para la siguiente reunión por parte de Vera Lucía o del equipo de Conta? No. Mira, justamente para la próxima reunión, yo tengo considerado que ya empecemos a recoger los insumos para la configuración base. ¿Qué significa eso? Que necesitamos recibir formalmente de ustedes toda la lista de conceptos o elementos cargables a las cuentas corrientes de los alumnos por concepto de ventas. ¿Ok? Necesitamos tener la lista de todos aquellos elementos que tú puedas cargar a la cuenta corriente de un alumno, partiendo por el derecho de matrícula, por la pensión o el arancel de servicio académico, eh, los certificados, intereses, eh, no sé, lo que sea, ¿no? Servicios estudiantiles, derechos de inscripción, eh, todos los elementos por los cuales tú generas eventualmente un cargo a la cuenta corriente de un alumno.
No estoy hablando de compromisos generados por formas de pago no líquidas, no estoy hablando de las cuotas de pensión, estoy hablando de que en algún momento tú a la cuenta corriente del alumno le dices, alumno, te voy a cobrar tanto por tal concepto. Todos esos conceptos, que en UMAS se les denomina ítems, en los sistemas de venta generalmente también se les llama ítems, y son los productos o servicios o elementos de venta que yo cargo a la cuenta corriente de un alumno. ¿Se entiende? Está perfecto, sí nos gustaría poder ver eso y entiendo que ya la próxima vez que hagamos el levantamiento de los recursos, de literalmente cómo es que se ve, la subsiguiente reunión ya podríamos ver una corrida dentro de la plataforma de cómo luce estos procesos, tanto para formación continua como para carreras técnicas, ¿verdad? Para estar alineados con Sí, los claro. tiempos del GAN. Exactamente. Exactamente, lo que necesitamos de acuerdo al GAN ahora es que ustedes nos entreguen todos estos elementos para nosotros poder configurar nuestro sistema inicialmente y ya comenzar a mostrarles a ustedes la dinámica del sistema. Perfecto. Bien, entonces, para poder hacer esa definición necesitamos, como les decía, primero, esto lo vamos a dejar en el acta de esta reunión, que son las solicitudes formales de insumos para para las próximas reuniones, como les decía, los conceptos de cargo, ítems. Por otro lado, necesitamos todo aquello, todas aquellas formas de pago que ustedes procesen. Todas las formas de pago, incluyendo lo que son descuentos, subvenciones, becas, qué sé yo, que dentro de UMAS son tratadas bajo el paraguas del concepto de beneficio, pero que finalmente siempre se van a reflejar en la cuenta corriente de un alumno como una forma de pago. Me explico. Si yo tengo un alumno de una carrera regular que ha contratado eh, el servicio de una determinada carrera que le genera 4 cuotas de 300 soles, ¿no? Un arancel o una pensión de 1.200 soles. Y este señor se matriculó y posteriormente alguien dice, pero a él no debería haberle cobrado los 1.200 soles porque él pertenece a un grupo objetivo específico, es empleado público, es miembro de las Fuerzas Armadas, es personal médico, es funcionario gubernamental relacionado a la minería, ¿no? Qué sé yo. Este señor, por el hecho de pertenecer a ese grupo objetivo, debió habérsele aplicado un 20% de descuento en sus cuotas. Por lo tanto, lo que yo hago es pagar el 20% de cada una de esas cuotas con un descuento, que finalmente es una forma de pago. ¿Ok? Eh, Todas estas formas de pago necesitamos también tenerlas catastradas. O sea, todos aquellos medios a través de los cuales una eventual venta para un determinado alumno o un determinado compromiso es dado de baja a través de ese concepto que para nosotros es una forma de pago. ¿Ok? Ese es el segundo elemento. Dijimos ítems o productos. Segundo, formas de pago. Entonces, en la forma de pago ¿Sí? también efectivo, tarjeta, no. Sí, claro, sí. Las formas de pago regulares, digamos, las que se usan siempre. Solo que estaba aclarando que eh, todas estas, eh, todas estas excepciones arancelarias, las becas y los descuentos y todo, también deben ser consideradas eventualmente como formas de pago, que no van a generar flujo, obviamente, ¿no? Lo más probable es que generen un ingreso no percibido o algo por el estilo, pero no flujo, pero que también para efectos del tratamiento de las cuentas corrientes se utilizan como formas de pago o formas de dar de baja compromisos. El tercer elemento que, estimadas, por favor, si tienen alguna duda, estimados, respecto de lo que yo les estoy planteando, por favor, me consulten. Tercero, necesitamos los compromisos generados a partir de las formas de pago no líquidas o no efectivas, ¿no? Por ejemplo, las pensiones se pagan en cuotas. Y para eso necesitamos saber que cuando tú pagas con pensiones o con mensualidades, vas a tener que generar cuotas. No se compliquen con eso, si no lo entienden, lo podemos ver en la práctica. Se va a desprender directamente de la nómina de formas de pago que ustedes nos entreguen. ¿Ok? Así que ese es un concepto un poquito más complejo que lo vamos a ver en la próxima reunión, pero que si no se entiende lo que se está preguntando, no se preocupen, lo podemos desprender de la entrega de las formas de pago. Lo otro, necesitamos, en este caso, María, las listas de precios.
Es decir, todos estos productos que ustedes van a poner o en la lista del primer punto, los valores de cada uno de estos elementos y si alguno de ellos considera un valor variable, es decir, que lo define el operador del sistema cada vez que va a cobrar alguno de esos conceptos, también me lo indican. Por ejemplo, eh, tengo como producto de venta un apuntes. Pero los apuntes tienen distintos valores. Hay apuntes de 100, de 10, de 20, de 200. ¿Ok? Si el valor de esos apuntes lo define el vendedor cada vez que está realizando una venta, eso es un producto de valor variable. Es el cajero, por decirlo así, el quien define el valor del concepto cada vez que se vende. De lo contrario, si existe una lista de precios específica y el cajero no debe intervenir el valor a cobrar, ese concepto o ese producto debe venir con la lista de precios o con el valor de venta en el reporte de precios. ¿Ok? Y finalmente, ya les habíamos pedido nosotros en algún momento, o les habíamos mencionado que les íbamos a pedir todos aquellos documentos producidos o generados a partir de la plataforma de venta. Es decir, las boletas, necesitamos formatos de boletas. Si tienen el contrato de matrícula con sus textos, párrafos y toda la información que esté contenido. Comprobantes de pago, formato de comprobante de pago. Si ustedes no tienen eventualmente un comprobante de pago ya generado, podemos nosotros sugerirles algún par de formatos de otras instituciones que hayamos ya eh, implementado. Y entiendo que necesitaríamos eso en primera instancia. Jorge, Rodríguez, Lisbeth, algo que se nos esté yendo. En la petición inicial. No, por mi parte, no. Ok, No, por mi parte tampoco. bien. Estas cosas, Cabrera, sí te Entonces, pediría, porfa, que las pongas en el acta. O sea, yo las tengo anotadas ¿vale? aquí, pero te pediré que las pongas en el acta. Y también, por favor, la consulta que hizo Vera aplica para todos, aplica para la satisfacción de los estudiantes. Y me refiero a que salga Pedro Paredes y en alguna abreviación o yo qué sé, que sepamos que es auspiciado. Eso lo tiene que saber tanto el área de cobranzas como académico, como todos. Eso también te pediría que salga en el acta, por favor. Perdón, no me queda clara la última parte, María. Vera Lucía hace un segundo indicó que para ella le es útil saber si es que un estudiante o que en UMAS, en el registro, salga que al costado o abajo, en alguna parte En de las alguna parte, ya, características del estudiante, ya, salga se que es pueda tener, auspiciado que o sea, que becario. sea legible, digamos, que sea observable, que es un alumno de condición especial por ser subvencionado o ser un alumno de formación Es continua, ¿no? correcto. Esto no es una petición única para cobranzas. Esto debe aplicarle a todos, a satisfacción, al área académica. Todos deben de poder ver eso, ese tema que es observable, que es un estudiante auspiciado. Em, ok, 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 ok. Ok, a ver, en ese sentido yo quiero dejar aquí una observación, María, porque em, desde el punto de vista financiero, al leer una cuenta corriente, tú vas a poder inmediatamente darte cuenta de esa condición, ¿ok? Desde el punto de vista de los servicios, es decir, de la vista del alumno, en el sitio de alumnos, esta condición de subvencionado como un atributo específico del alumno, eh, podría ser manejado de algunas formas, ¿no? Eh, es un tema que tendríamos que revisar con la gente del académico para plasmar también en el ámbito académico ciertos elementos de información que, que permitan tener esta condición que tú mencionas. ¿Ok? Ya, perfecto. Lo veo Yo entonces también en la reunión con Caro.
Exacto, porque yo en el fondo me voy a asegurar desde el punto de vista financiero, como te decía, al momento en que yo pueda ver la cuenta corriente de un alumno, tener inmediatamente visualización de las características desde el punto de vista financiero de ese alumno. No necesariamente desde el punto de vista académico, ¿no? En ese sentido, él va a aparecer perteneciendo a una carrera o participando en alguna versión de algún curso. eh, pero podría eventualmente también ser un no financiado siendo un alumno de formación continua, la eventualidad de que se abran, por ejemplo, estos cursos abiertos, ¿no? Claro, Eh, claro, sí, eso sí, sí lo entendemos desde la vez pasada que lo conversamos con Verita incluso, de en algún momento se puede abrir esos cursos. De acuerdo con eso, lo decía porque el hecho que un estudiante sea auspiciado nace desde la parte financiera. O sea, es claro, la configuración financiera quien te indica si es el estudiante auspiciado o si es un estudiante claro, regular. Por eso te lo mencionaba. claro, es que van a haber condiciones súper específicas, María. Por ejemplo, un alumno que es un alumno auspiciado va a entrar a su sitio de alumnos y cuando vaya a sus finanzas va a ver que él no tiene compromisos pendientes que pagar, por ejemplo. A diferencia de los muchachos que no son auspiciados y que si van a finanzas, al cuadro de finanzas o al servicio de información de finanzas en su sitio de alumnos, sí van a ver que tienen compromisos pendientes de pago. Por ejemplo, ¿no? Estoy bien, ese es un primer indicador, por decirlo así, ¿no? Sí, de acuerdo, estoy contigo al 100%. Vale, perfecto. Estamos. Entonces, estimados, la próxima semana vamos a tener, perdón, el próximo jueves vamos a tener una reunión en donde vamos a recoger estos insumos que nosotros les pedimos, los vamos a revisar para que en el fondo esa información esté correcta y vamos a tener una primera, por decirlo así, inducción al sistema en donde vamos a ver la lógica de definición de las cuentas corrientes para que podamos de alguna manera utilizar la planilla de migración que yo les envié. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Em, Jorge, sí, em, José, me queda una duda porque, a ver, dentro de lo que es CETEMIN, tanto formación continua como carreras técnicas, tenemos algunos casos. Mencionaste hace un momento el tema de ingresos y pusiste el ejemplo de unos apuntes, ¿no? O copias, ujú, lo que sea. En nuestro caso tenemos el servicio de alquiler de laptops. Hasta el momento se tiene, y para el caso específico, por ejemplo, de formación continua, no es un alquiler directamente, pero sí es una asignación de recursos. Lo que sí hay, y no es como un servicio, sino es como un desembolso en realidad que hace CETEMIN, al igual que estas laptops eh, que se le brinda a los participantes de algún proyecto de formación continua, tenemos ujú, em, no un servicio, sino digamos, antes se les daba un módem estos módems de internet móvil ujú. que te permiten conectarte donde sea, y se Una entregaba RAM. también, ajá, y se entregaba como parte del servicio, ¿no? En algunos casos para los auspiciados se les entregaba también esto y obviamente se les hacía el cobro posterior al cliente en este caso, ¿no? Eh, pero tiene el mismo manejo como si fuera, digamos, el ejemplo que pusiste, eh, con ciertas condiciones también de devolución y en algún momento alguien tiene que definir justamente si está entregando en buen o mal estado el bien, tiene que hacer un cobro y generar los ingresos por un lado, por brindar el servicio de alquiler y por otro lado, en el momento de la devolución, revisar si es que está todo conforme o si es que hay alguna observación y también, obviamente, se le cobra al estudiante en caso entregue el equipo destrozado, ¿no? Ujú. Básicamente, ese también podría ser el Esos tratamiento. cobros y ese cobro va directo al alumno o va también en el paquete que se le cobra a la empresa contratante, Al cliente, no la empresa. exacto. Ya. Eh,
Bueno, en este caso sería tratado exactamente igual que el otro, que el servicio de formación, digamos, ¿no? Debiese ser eso, puesto que ese cargo se transforma en un compromiso o en un cargo a la empresa, ¿no? Por la ejecución del proyecto. Sí, correcto. O sea, está incluido dentro de la parte comercial. Ya. Dale. En ese sentido, lo que yo tendría que aclararte, Jorge, es que eso eventualmente sí se puede manejar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero y contable, obviamente, pero todo lo que tiene que ver con el control de las existencias y el control de entrega de esos insumos, en la parte del inventario de estos servicios, eso no estaría dentro de UMAS, digamos, dentro del control de insumos, o por llamarlo de alguna forma, o de servicio o material de apoyo, por decirlo así, eso no estaría controlado dentro de UMAS, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, pero me refiero al tema del ingreso como tal, ¿no? Porque recuerda que Sí, sí, por un lado estamos sí, hablando de sí. formación continua, pero por otro Sí, lado, desde el ¿verdad? punto de vista, claro, desde el punto de vista del ingreso, sí se puede reflejar claramente, y desde el punto de vista del compromiso que se genera, creo yo ahí lo define justamente, como les mencionaba, la correcta configuración de las formas de pago, ¿no? Porque en el caso de que sea un servicio, porque también podría ser ese servicio contratado por un alumno del plantel, eventualmente, ¿no? Un alumno de tu plantel regular, de tus carreras técnicas, podría eventualmente, por ejemplo, arrendar un notebook para una actividad específica, para Sí, una asignatura específica, por ejemplo. a nivel de asignaturas no, sino por un periodo de tiempo, quizá. O O sea, sea, él contrataría un servicio como cualquier otro servicio, digo. sí, sí, tal cual. Dile. Ok. Sí, yo veo que ahí el tema del tratamiento de la forma de pago es lo que nos va a dar la diferencia, digo. Pero dejemos eso apuntado y lo vemos en el momento de revisar los ciclos, digo. Ok, perfecto. Bien, yo no sé si Ruth Eh, ¿tiene algún tema adicional, María? ¿Tú, Jorge? Por mi parte, no, yo estoy ok con los temas para el jueves. Perfecto. Solo dos cositas de mi parte, que sé que va a ir en el acta, este tema que mencionó Vera Lucía, que es fundamental. Ahí entiendo que en la parte de programar, de hacer la programación, nosotros, por ejemplo, en formación continua, colocamos proyecto, eh, por ejemplo, ¿no? Ayudante de mina convencional, empresa, Marcobre. Entonces ya sabemos que ese estudiante puede estar relacionado a esa empresa. Entonces entiendo que aquí va a tener que existir esa parte donde se programe para saber de dónde proviene ese estudio, o sea, quién subvencionó la capacitación o la carrera técnica de ese estudiante, pero tiene que existir ese ítem o va a estar entre paréntesis. Esa parte es fundamental, también refuerzo eso porque eh, igual para generar institucionalidad, ¿no? Porque las personas pasamos, pero el sistema queda y eso genera un histórico ordenado para la institución, ¿no? Lo Y eso es uno. entiendo, lo entiendo, Ro. Dale. Ajá. Eso es uno. Y dos, que no se abordó aquí, pero igual me gustaría dejarlo en la mesa. Cuando nosotros usamos en la plataforma Moodle para poder programar nuestras evaluaciones, lo que sí, a diferencia de carreras técnicas, es que nuestras evaluaciones, para sacar el promedio final, tienen diferentes tipos de peso, no es algo tan estándar como lo hace carrera técnica, pero entiendo que eso también será abordado en otra reunión, Sí, ¿correcto? Ese, eso, ese es con Caro, más bien. Eso no está en otra reunión con Cabrera, sino con Carolina, que es la que se encarga del área académica. Y sí, ese es de formación continua, nuestra prioridad uno, que el sistema de evaluación pueda ser creado y modificado de la manera que ustedes lo definan junto con la empresa. Y el sistema UMAS permite definir actividad de evaluación desde la institución, por carrera, por curso e incluso por sección. Si tú tienes un docente que del mismo curso, no sé, en matemática 1, un docente tiene un pesos Otra metodología, ¿no? al de la sección 2, también lo puede definir a nivel de sección. Sí, Perfecto, queda por clarísimo. carrera,
curso, sección. Eso también a nivel de versiones, Pamela. A nivel de versión, lo que pasa es que, claro, eso, la configuración, Varía, de acuerdo a lo que yo entiendo, cuando se planifica a nivel de sección, es más o menos, es como similar, pero en lugar de sección tú planificas la versión, ¿no? no, o sea, no. O sea, la versión, tú te refieres a la versión de OTEC, ¿cierto? De formación continua, sí. Claro, ya. Pero independiente de eso, incluso se hace antes de planificar. Tú defines los pesos de los rubros que vas a evaluar, lo defines antes de la planificación. De hecho, se tiene que definir antes de la planificación. Entonces, no tiene injerencia. Tú ya después planificas, dices matemática 1, sección 1 y 2, y eso lo vinculas a la versión. Pero la característica del peso del curso, de los ítems a evaluar, qué sé yo, trabajo en clase, eh, exposición en aula, lo que fuera que tú vas a evaluar, se configura mucho antes. No Perfecto, queda tiene clarísimo. Cuando llegue ese momento de abordar ese tema, ahí seguro lo vemos de manera detallada. Gracias por Vamos a atender mi ver consulta. Está claro. exacto. Bien, estimados, entonces creo que por hoy quedamos acá. Te agradezco mucho, Ruth. Lamento sinceramente haber interrumpido tu día de descanso. Ya lo, eh, como te dije, yo, eh, ya lo resarciremos. Ya, No, no te ya preocupes, nos no te pondremos. preocupes. Muy amable, gracias.